Este es el seminario 5, en el que vamos a ver dos aspectos del código técnico, concretamente el código técnico, el documento básico HR, que creo recordar que se llama protección frente al ruido, y el DBSI, protección contra incendios. En este caso son muy sencillitos, excesivamente sencillos, diría yo, porque la casa no tiene complicaciones y luego tampoco tienen complicaciones las instalaciones que hemos puesto. ¿Vale? Hemos puesto una instalación de radiadores y bueno, en principio estas instalaciones para el tema de ruido no hay pega. Hay otro tipo de instalaciones como puede ser la que vimos el otro día del recuperador de calor o una instalación de aire acondicionado, de climatización por conductos, que sí nos pueden dar alguna pega, ¿vale? Entonces, dado que en este momento en el que estamos del proyecto no hay implicaciones, digamos, de otras instalaciones, sobre todo en el tema del estudio. Bueno, aquí he cometido un error. Si veis, es estudio acústico. Disculpad, pues lo tengo mal en todos los sitios, ¿vale? Bueno, son cosas de la agenda apretada esta que tenemos. Bueno, el caso es que en el estudio acústico, ¿vale? Hay implicaciones de otras instalaciones. Entonces, muchas veces lo que hacemos es casi nos lo saltamos y ya volvemos al final del proyecto, volvemos a revisarlo y ver si hay que cambiar algo de las instalaciones. En el tema de protección contra incendios no tenemos ningún problema, entre comillas, porque no tenemos ningún elemento, ninguna estancia complicada. Ya pudiera ser pues un garaje o una sala de instalaciones, etcétera. Me refiero cuando estamos hablando de viviendas, como es este caso, una vivienda unifamiliar. En otro tipo de edificios, pues ya habría que verlo, ¿no? Se va complicando, ¿no? Si el tamaño del edificio cuanto mayor es, se va complicando. Ya en edificios, en edificación plurifamiliar, ya los garajes tienen otro carácter, ¿vale? Entonces, bueno, son temas diferentes. Lo que pasa que, bueno, dado el tiempo que tenemos, pues nos hemos centrado en una vivienda. A mí lo que me interesa es que veáis el funcionamiento y luego, pues bueno, cuando afrontéis algún otro tipo de proyectos, pues bueno, que sepáis cómo va esto, ¿no? Repito que esto ha sido una rata imperdonable. Vale, entonces esto lo corregiré y bueno, pero bueno, que sepáis que lo que vamos a tratar es el estudio acústico y el protección contra incendios. ¿De acuerdo? ¿Me oís bien? ¿Me oís o no? Si me podéis contestar, por favor. Ah, vale, vale. He tenido un momento de sudor frío, ¿vale? Digo, que estoy aquí hablando yo solo. Muchas gracias. Que se oye entrecortado, me dice Gilberto. Vale. Bueno, ya os digo que en primer lugar vamos a ir a estudio acústico. Ya conocéis, ¿no? Todas las pestañitas que tenemos aquí. Y bueno, estamos ahora en estudio acústico y voy a hacer una cosa muy sencilla, ¿vale? Veréis que es un poco, a lo mejor, un poco tonto, pero bueno, vamos a hacerlo así y como os digo ya, cuando avancemos, cuando lleguemos a climatización, si queréis, hacemos una climatización por conducto, nos olvidamos de la instalación con radiadores que habíamos hecho para que veáis otras, digamos, implicaciones que hay con las instalaciones. Un poco, voy a hacer aquí un paréntesis, no sé si lo comenté ya en su momento,
de cómo afronto yo los proyectos. Yo siempre empiezo en el estudio térmico, que es lo que hemos visto hasta ahora, que es el modelado del edificio, ¿vale? Una vez que tengo ya el modelado del edificio, intento ajustar un poco todo el tema del código técnico del H0 y H1, ¿vale? Y quito la chaqueta. Y ya partiendo desde ahí, ya empiezo a ir pestaña por pestaña, ¿de acuerdo? Intento seguir este orden, ¿vale? Después del estudio térmico voy al estudio acústico, sobre el que luego vuelvo, ¿vale? Pero por lo menos para hacer una primera aproximación. Y luego el de incendio. ¿Por qué se hace así? Porque si estamos haciendo un proyecto básico, por ejemplo, si nos van a pedir la justificación de incendio. Entonces, lo mejor es empezar por aquí, ya tenemos incendio, y luego ya pasamos a salubridad, climatización, solar, gas, en el caso de que haya gas, para rayos, iluminación, y luego lo que sí hago, salto y me voy a teleco. ¿Por qué? Porque electricidad la suelo hacer la última porque hay implicaciones, digamos, con otras instalaciones. Es decir, si nosotros hacemos la instalación eléctrica y luego hacemos la de telecomunicaciones, pues veremos que hay zonas donde vamos a poner, por ejemplo, tomas de televisión y ahí tendremos que poner enchufes dobles, ¿no? Tomas de corriente dobles. Entonces, el proceso razonable es este, ¿vale? Eso no quiere decir que a lo mejor luego haya que volver a alguna instalación, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que os recomiendo que sigáis este orden y aquí en el último saltar al de Teleco. En Teleco, en vivienda unifamiliar no es obligatorio aquí, pero, o sea, no es obligatorio el proyecto, ¿no? de telecomunicaciones, pero nosotros sí lo hacemos porque, por un lado, nos sirve para el tema de mediciones y luego es muy útil a la hora de luego ordenar también la instalación eléctrica, ¿vale? Y al final conseguimos que esas dos instalaciones estén coordinadas, ¿vale? Y como digo, electricidad es conveniente hacerla la última porque en la electricidad, pues a lo mejor en salubridad tenemos algún termoeléctrico, tenemos algún ventilador, en energía, en climatización tenemos una bomba de calor. Entonces, todas esas instalaciones, lógicamente, se ven reflejadas en la instalación eléctrica, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir al tema del estudio acústico, ¿vale? En el estudio acústico, vamos a datos generales y aquí lo primero que tenemos que definir son estos parámetros, ¿vale? Pero bueno, veis que es bien sencillito. En principio, tenemos dos opciones: cumplimiento del CTDBHR, protección frente al ruido, o parámetros que definamos nosotros. Nosotros, en principio, nos vamos a centrar en el DBHR. Aquí tendremos que poner el índice de ruido día, que nos va diciendo ¿vale? Tendríamos que ver el anexo 1 del Real Decreto tal, para ver los mapas estratégicos de ruido. ¿Esto qué quiere decir? Esto, pues, por ejemplo, cuando tenemos, no sé, una zona donde haya mucho ruido, no sé, cerca de un aeropuerto o algo así, pues tendríamos que ver esto y en base a eso seleccionar el índice de ruido día. Normalmente vamos a tener el menor o igual a 60, ¿vale? Este primero de aquí. Y luego, tipo de ruido exterior dominante. En nuestro caso vamos a poner automóviles. Luego aquí tenemos que configurar el informe, configuración del informe de resultado del estudio acústico. Esto es importante. Cuando no tenemos problemas, digamos, porque sabemos a priori que va a ser sencillo, pues es todo un poco igual. Pero si es un tema complejo, que a lo mejor imaginad que tenemos encubierta una bomba de calor y hay unas estancias al lado y tal, y emite mucho ruido,
pues sí nos interesa que nos dé más resultados para ver dónde tenemos problemas, ¿no? Pero bueno, en principio lo podemos dejar así. Y luego limitar el número de resultados mostrados para combinaciones que no cumplen, ¿vale? Podríamos limitarlo, lo que decía antes, ¿no? Si queremos que nos ponga 1 o nos ponga más. Entonces le damos a aceptar y aquí simplemente ahora le daríamos a calcular. Bueno, y vemos como en otras ocasiones nos vamos aquí y le decimos que nos dé el cumplimiento del CTDB-HR. Le damos a aceptar y aquí tendríamos ya la ficha de cumplimiento. Veis que aquí nos ha dado un resultado, ¿vale? Si nosotros nos fuéramos aquí, datos generales, y dijéramos, bueno, pues dame 5, no, pues ha dado 1. A ver, un segundo. No, me va a dar solo 1. Bueno, el caso es que cumple. Si no cumpliera, pues nos daría aquí más, ¿vale? Bueno, veis que cumple todo y esta es la ficha de justificación del DBHR. Si me dice José que si no tendría que recalcular. Cuando le doy ya que me saque la ficha, bueno, voy a dar a recalcular de todas maneras, pero cuando le doy que me saque la ficha, se supone que me hace ya el recálculo. ¿Ves? Si cuando le das que saque la ficha, lo recalcula. Y ahora, otra opción que tenemos aquí, digamos que esto ya hemos visto que es el cumplimiento del CTE de BHR, ¿vale? Esta es la ficha que nos exige incluir en nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Y el otro sería el estudio acústico, que esto en principio no nos lo exigen, pero que es interesante, porque hay veces que sí cumplimos el DBHR, pero el estudio acústico nos da algún error. Sobre todo cuando tenemos lo que he dicho antes de instalaciones de recuperador de calor, que es lo que vimos el otro día con Gaizka, ¿vale? Y en el caso de instalaciones con climatización por conductos, ¿no? O si tenemos un cuarto técnico o alguna cosa así, ¿no? Un cuarto de instalaciones, bueno. Entonces, esto es importante porque hay veces que llegamos y simplemente decimos, bueno, ya hemos cumplido el DBHR, pero resulta que en el estudio acústico tenemos problemas, por ejemplo, en el dormitorio, por el tema del recuperador de calor. Entonces hay que verlo bien y es un problema, ¿no? Es un problema que normalmente se resuelve cambiando el trazado, ¿vale? El trazado de la instalación y también el conducto, ¿no? Con un conducto de lana mineral, por ejemplo, ¿no? Y lógicamente también podremos actuar sobre la máquina que pongamos, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues esto ya estaría. ¿Veis que es un poco tonto? Quería hacer una prueba, pero a ver, vamos a intentar, por ejemplo, vamos a poner aquí vamos a llamarlo esto cuarto técnico, sala de máquinas, ¿vale? A ver qué pasa. Bueno, veis ya que da errores, ¿veis? Nos está dando errores, nos dice que aquí en el aseo tenemos problemas de ruido aéreo interior. Si pinchamos, vamos aquí y vemos la ficha, ¿no? La ficha con el ruido. Vemos que tendríamos que tener aquí un aislamiento de 45 y tenemos 35, ¿vale? Tenemos tres ruidos que nos pueden afectar, ¿no? Que es el ruido aéreo interior, el ruido aéreo exterior y el ruido de impactos.
Veis aquí que el ruido de impactos también es importante. Entonces nos dice que no cumplimos aislamiento de ruido aéreo interior y el ruido de impactos, y luego aquí nos dice que no tenemos, bueno, aquí ruido de impacto, ¿veis? Aquí lo que nos dice es que no tenemos definido el aislamiento de esta puerta, ¿vale? Entonces, para definir el aislamiento de esa puerta, que nos exige un aislamiento, bueno, ahora lo vemos, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, vamos a editar estas paredes y vamos a cambiarle el aislamiento. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy aquí, voy a dividir para este tramo de pared, que me lo divida, ¿vale? Que me lo separe de este otro, y así yo ya puedo trabajar únicamente sobre este y sobre este, ¿de acuerdo? Entonces me voy aquí y tendré que definir otra tabiquería. Una tabiquería que, según me dice aquí, me exige, a ver, perdonad, me exige 45, si no recuerdo mal, ¿veis? Me exige 45. Bueno, pues vamos a ir aquí y vamos a seleccionar otra tabiquería. Vale, veis aquí que tenemos varias. El aislamiento acústico lo conseguimos con masa y luego también con estas combinaciones con lana de roca. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ir a esta y a ver qué es lo que encontramos. Vamos a poner, por ejemplo, una de ladrillo cerámico perforado. ¿Vale? Este es el ladrillo, perdona, que estoy aquí a 20 cosas. Bueno, este es el ladrillo macizo, ¿vale? El ladrillo perforado. Entonces vamos a poner aquí un ladrillo perforado, una banda elástica perimetral. Bueno, esto también se pone para el tema de transmisión de ruidos. Y el trasdosado, pues le tendremos que decir qué tipo de aislamiento tenemos. Vamos a poner un panel de lana de vidrio. Por ejemplo, vamos a poner de 45, a ver qué sale. Le damos aquí, vamos a descripción, le decimos descripción editable vinculada al generador de precios. Aceptamos y vemos aquí la caracterización acústica. Veis que nos quedamos un poco cortos, ¿vale? Habría otra manera de hacerlo. Podemos ir a las fichas. Hay fichas, por ejemplo, de Pladur o de Nauf, en el que podemos ver las combinaciones, ¿vale? Las combinaciones que tienen con su material y con distintos elementos de, pues eso, de tabiquería, y cogemos uno tipo que conozcamos y nosotros simplemente aquí pues tocamos este número, ¿vale? Definimos ese tabique y tocamos ese número. Pero bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a editarlo y vamos a cambiarlo. Vamos a poner uno, bueno, con un aislamiento entre montantes. Vamos a ponerle 70 milímetros, a ver qué pasa. Veis aquí que podríamos ver la ficha, ¿vale? De ese material. Bueno, estas fichas son un poquito difíciles, ¿vale? Aquí, esta ficha mejor. Bueno, entonces aquí te va dando en la ficha técnica, ¿vale? Pero bueno, yo os recomiendo, si eso, que vayáis a la página, por ejemplo, de Isover. Isover sí que tiene mucho de esto de combinaciones, en Pladur también, ¿vale? Lo vais viendo. Y bueno, vamos a poner esta, a ver qué pasa. Vamos a editarla. Bueno, este sigue teniendo 40. El tema es que esto lo hace por masa. Entonces, habrá aplicado el cálculo sobre la masa del medio pie. Entonces vamos a poner esta. 2 hojas, aunque sea una barbaridad, pero bueno, vamos a ponerlo de ladrillo cerámico perforado. Aceptamos.
y ahora sí deberíamos tener más. Bueno, aquí ya tenemos 47. Vamos a darle a aceptar. Pero bueno, lo suyo sería que fuerais, vamos, es lo que hago yo, ir a una ficha técnica. ¿Por qué? Porque es que el programa te hace el cálculo sobre masa, no va a aplicar el cálculo sobre la lana mineral, ¿sabes? Nos va a aplicar sobre la masa del ladrillo, ¿vale? Porque por cálculo como tal se puede hacer eso sobre masa, ¿vale? Entonces la otra opción sería ir a ficha, que son fichas que se han hecho mediciones, y ahí tendremos esos datos. Entonces, bueno, ya tenemos ese ahí, vamos a este y le ponemos el mismo, ¿vale? Si ahora le damos a calcular, bueno, aquí sigue habiendo el error, pero el error que veis ahora es un error debido únicamente al ruido de impactos, ¿vale? Ya aquí ya no tenemos un problema del ruido aéreo interior, tenemos un problema de ruido de impactos. Aunque bueno, aquí sí nos dice que el índice global de reducción acústica de la pared es inferior a 50. Entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer ya a lo bruto, ¿vale? Imagina que hemos cogido una ficha y tenemos 52. Y veis que ese aviso ya nos ha desaparecido. Bueno, el otro que habría que hacer es el de la puerta. Seleccionamos esta puerta y no vamos a poner esa puerta, vamos a poner otra. No sé, una puerta, por ejemplo, imagina que ponemos una cortafuego. Vamos a aceptar. Hemos buscado la ficha técnica otra vez y aquí en aislamiento acústico pues le ponemos, no sé, 32, por ejemplo. Hemos visto que tiene un aislamiento de 32. Vale, bueno, no sé si he ido muy rápido en eso. O sea, básicamente aquí lo que hemos hecho ha sido definimos un tabique distinto. Si logramos conseguir que los que vienen ahí en el generador de precios cumple, perfecto. Y si no, pues nos buscamos una ficha, ¿vale? Ya digo que en Isover o en alguna de estas, y ahí podemos encontrar el aislamiento acústico de un tabique de estos, ¿vale? Normalmente en estos no suele haber problemas. Al final el acústico es meter masa, ¿vale? El tema ahora que nos queda pendiente es el tema del ruido de impacto. Entonces, el ruido de impacto, lo que tenemos que conseguir es que en la sala, en este caso la sala de máquinas, tenemos de alguna manera aislar ese suelo para que no se transmitan los impactos a los suelos de las estancias de al lado. ¿Cómo lo conseguimos eso? Bueno, pues podemos definirle el suelo como un suelo flotante, por ejemplo, ¿vale? Un suelo que en todo momento que no esté en contacto con el resto, ¿vale? Si vemos aquí, bueno, aquí ahora ya no lo podemos ver, habíamos definido, también le habíamos puesto como una lámina, un foam debajo, ¿no? Hay unas láminas antiimpacto que se llaman, ¿vale? Que con eso conseguimos que no se transmita el ruido de impacto. El problema en una vivienda es complicado, ¿no? Pero el problema grave de verdad es cuando tenemos una vivienda adosada a otra, por ejemplo, o en un edificio de viviendas, que el impacto pase de una vivienda a otra, ¿vale? Ahí es cuando ya sí que tenemos un problema importante, ¿no? Porque eso no se puede permitir. ¿Qué pasa con las láminas antiimpacto? Que hay que tener cuidado con ellas porque a veces ceden. Nosotros ponemos ese dibujito tan bonito que hemos visto antes. A ver, aquí no, perdón. Tabiquería. ¿De dónde lo tengo? Que no me acuerdo ahora dónde estaba.
Ah, sí, la banda elástica, perdón. Bueno, ese dibujo tan bonito, hay que tener cuidado porque esto puede pasar que ceda, ¿vale? Normalmente la lámina antiimpacto se pone en toda la superficie, ¿vale? Es una lámina de medio milímetro, de medio centímetro o 1 centímetro como mucho, 5 o 10 milímetros, ¿no? Más o menos. Y el problema es que luego puede ceder. Entonces hay que tener cuidado porque, claro, con la carga esta, habrá algunas que no cedan, os dirán que no ceden, pero bueno, hay que tener cuidado, ¿vale? Con eso sí conseguimos, con una lámina antiimpacto conseguimos que el ruido de impacto no se transmita. ¿Vale? Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer en este caso, vamos a definir aquí, vamos a cambiar, ¿vale? Vamos a editar y el revestimiento de suelo le vamos a definir un suelo flotante. Entonces aquí en base de pavimentación le decimos que un suelo flotante, ¿vale? Bueno, pues aquí mortero autonivelante, aislamiento, veis aquí, panel rígido de lana mineral, aislamiento acústico a ruido aéreo de impacto, ¿ves? Que espuma de polietileno, esto es lo que os comentaba antes. Vamos a poner ahí 10 milímetros, por ejemplo. Aceptamos. Y creo que esta me va a decir que no. Bueno, pues entonces aquí tendremos que seleccionar otro solado. Con mortero de cemento, a ver si me deja ahora. Perdón, es que está repetida. Y ahora ya lo tenemos, ¿no? Si lo veis, lo que he hecho ha sido definir la base de pavimentación, un suelo flotante y luego el solado que sea de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo. Bueno, y veis que ya cumplimos. El tema del ruido es así, ¿sabes? Es un tema que normalmente es fácil, es sencillo, pero a veces se convierte en una auténtica pesadilla, ¿vale? Hay veces en algunos proyectos donde más tiempo hemos dedicado es en el tema del ruido, sobre todo cuando tenemos el, el tema este de climatización o recuperador de calor. Y fundamentalmente cuando son instalaciones pequeñas, porque al no tener un recorrido largo, ¿vale? De la climatización, pues enseguida, digamos que no se atenúa el ruido proveniente de la máquina, ¿vale? Y nada más, el tema de estudio acústico llegaría hasta aquí. Si tenéis alguna pregunta, me lo decís y si no, pues vamos al tema de protección contra incendios, ¿de acuerdo? Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, disculpadme un segundito, un segundín, un segundo. Vale, disculpadme, pero es que me tienen frito, ¿vale? No me dejan respirar. Vale, bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, luego lo que sí que os voy a mostrar es cómo sacamos esta información en el de memorias. Si dice José Valentín que el índice de ruido aéreo lo debería definir cada ciudad, pero la mayoría no lo tiene. Sí, efectivamente, hay unas huellas acústicas y cosas así. Yo trabajé cuando estaba en la carrera, estuve de becario haciendo el tema de la huella acústica del aeropuerto de Barajas y estuvimos midiendo, yo no sé, miles de viviendas, miles. Y la solución al final, la solución pasó por poner doble ventana. ¿Sabes? Se puso doble ventana pues a miles de viviendas. ¿Vale?
pero efectivamente hay huellas sonoras, pero no tantas como debería haber seguramente. ¿Vale? Yo por las zonas que trabajo normalmente no hay mucho problema, pero bueno, ya si son zonas a lo mejor que hay pues eso, el paso de un tren cerca o un aeropuerto o algo así, entiendo que será más problemático. ¿Vale? Pero ahí la única solución es poner aislamiento y las ventanas, porque al final el ruido por donde entras por las ventanas. ¿Vale? Bueno, pues vamos a pasar al tema de incendio. Y aquí lo que vamos a ir primero, lo que hacemos es vamos a datos generales y nos pide lo primero verificar el cumplimiento del CTE de BSI seguridad en caso de incendio. Y nos dice el tipo de estructura, metálica, de hormigón y de madera. Bueno, nosotros aquí lo que vamos a hacer es justificar, ¿no? Comprobar el cumplimiento de protección contra incendios, pero lógicamente hay una parte que es el tema de protección contra incendios de la estructura, que aquí no lo podremos comprobar, entre comillas, ¿de acuerdo? Eso se debería hacer en el cálculo de la estructura. Pero bueno, luego veremos que en la ficha, en la memoria, en el programa de memoria, nos deja que justifiquemos directamente con este. ¿Vale? En este caso no hay problema, porque bueno, es una casa que es de hormigón. A ver, voy a cancelar el Dropbox para que... A ver, pausar ahí, para que no nos moleste. Y entonces, bueno, ya digo, aquí no habría problema. Si fuera una estructura metálica, o bueno, pues habría que verlo, ¿de acuerdo? Entonces, lo definimos así. Nos dice criterio para las presiones de entrada BIE. Esto, las BIE son las bocas de incendio equipadas, que lo habréis oído hablar, ¿no? Son las mangueras de los edificios, que bueno, aquí pues no nos afecta, ¿no? Porque aquí no hay. Si tuviéramos una instalación más grande, pues aquí sí podremos hacer, ¿vale? Podremos incluir pues extintores, grupo de bombeo, sistema de detección de alarmas, señalización, luminarias, carga de fuego, etcétera, ¿vale? Rociadores incluso, ¿vale? Pero como no es nuestro caso, porque no lo vamos a tener aquí, la BIE sería esta. ¿Veis? La boca de incendio equipada de 25 milímetros o de 45. ¿Vale? Entonces vamos a datos generales. Y aquí nos dice también que calcular la red de BIE con caudal variable en función de la presión de entrada. Bueno, como ya digo que no es nuestro caso. Y aquí nos dice las exigencias básicas a comprobar. Propagación exterior, instalación de protección contra incendios, intervención de bomberos. Le damos a aceptar, aceptamos y le damos a calcular. Bueno, pues tenemos un error precisamente en esto que hemos definido. ¿Vale? Yo quería haber hecho otra prueba que era poniendo el dormitorio 4 como si fuera un garaje, por ejemplo. Vamos a hacerlo. Vamos a definir aquí un garaje y número de plaza de aparcamiento vamos a ponerle 2, por ejemplo. Y ahora le damos a calcular otra vez. Bueno, ya hemos calculado y vemos que tenemos avisos. Ya sabéis que el programa nos indica con un círculo rojo los errores, ¿vale? O fallos que tenemos y con un triangulito amarillo o naranja nos da avisos, ¿vale? Entonces aquí veis que nos ha dado varios errores y un aviso. Este aviso es que debido a la ausencia de vías de evacuación próximas a las puertas de este recinto o unidad de uso, se considera resuelta la evacuación mediante salida directa al espacio exterior seguro, a través de esta puerta. Bueno, el espacio exterior seguro es una definición del apartado del CTDB-SI, ¿vale? Nosotros en este caso saldríamos a un espacio exterior seguro, ¿vale? Quiere decir que tenemos que salimos a una zona donde ya no hay peligro. Así, digamos, a lo bruto, ¿no? Vale, entonces, ¿qué avisos tenemos? Bueno, tenemos aquí un aviso. Los puntos ocupables de los locales de riesgo especial, porque tanto la sala de máquinas
como el garaje son locales de riesgo especial. ¿Vale? Todo esto se constituye como un único sector de incendio, pero tiene dos locales de riesgo especial, que sería sala de máquinas y este dormitorio que lo hemos definido ahora, hemos dicho que es un garaje. ¿Vale? Es un garaje de la vivienda. Entonces, nos dice que debemos introducir una vía de evacuación. Entonces, lo que vamos a hacer es, y ese aviso nos vendrá aquí también. ¿Veis? Para este recinto no se ha encontrado ninguna salida válida de evacuación. Bueno, pues es lo primero que vamos a definir. Nos vamos aquí a vías de evacuación, nueva, vamos a definir un ancho de 0,8. Entonces, pinchamos en el recinto del garaje que empieza aquí. Vamos hasta aquí y ya directamente nos vamos fuera. Y luego este de aquí, pues lo mismo. Pinchamos aquí y lo llevamos hasta esa vía de evacuación. Vamos a guardar y le damos a calcular. Bueno, ya vemos que esto sigue habiendo errores, ¿no? Pero aquí ya lo que nos dice, ya no nos dice el tema de la vía de evacuación. La vía de evacuación ya no es un problema, ¿vale? Hemos quitado ya uno de los errores. Ahora lo que sí nos dice, vamos a centrarnos aquí, y dice que desde el origen de evacuación, desde este origen de evacuación, no es posible acceder a ningún extintor. Y situado a una distancia inferior a 15 metros, tal y como exige la tabla 1.1 del DBSI 4. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es poner un extintor. Seleccionamos un extintor, en este caso un extintor normal, un ABC de estos. Vamos a aceptar y bueno, vamos a poner aquí un extintor, por ejemplo. Y aquí vamos a tener el mismo problema. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí, a ver qué sucede. Entonces hemos puesto un extintor en la sala de máquinas y otro en el garaje. Vamos a calcular. Bien. Y ahora nos dice, aquí ese aviso ya no nos aparece. Y aquí nos dice, bueno, pues no, pensé que nos iba a dar un error del extintor, pero no nos ha dado error. Vale, pues lo dejamos ahí. Porque claro, el extintor no hay contacto visual desde esta esquina, por ejemplo. Vale, lo suyo sería a lo mejor poner el extintor, haberlo puesto aquí, en esta zona de aquí. Vale. Bueno, pues vamos a ver qué error nos da. Nos dice que la resistencia al fuego de la pared es inferior a la exigida por la norma EI 60. O sea, nos exige una resistencia al fuego EI 60. Siempre que sepáis que las puertas nos van a exigir la mitad del paramento. ¿Vale? Si nos exigen aquí 60, pues la puerta sería 45, o sea, 30. Pero bueno, nos dice aquí, vale, que debido a su condición de límite del sector sería 45. Bueno, vamos a definir esta tabiquería y la vamos a poner como esta, ¿de acuerdo? Que es la que hemos hecho antes. Veis que esta sí tiene 180 de resistencia y esta nos decía que ninguna. Bueno, tampoco es ninguna, pero bueno, vamos a poner esta, ¿vale? Para poner la misma que antes. Y luego aquí vamos a hacer lo que hemos hecho al principio, que es recortarlo. Vamos a recortar aquí y definimos estas dos zonas. Vale, vamos a calcular. Y ahora nos da el aviso en la puerta. Veis que aquí en el baño también nos ha dado el aviso. Esta puerta también tendríamos que ponerla cortafuegos. Y ya está. Ya tendríamos todo.
Ahora nos sale un aviso. Este aviso de aquí se refiere al tema de la señalización de evacuación. Y que tampoco hay ningún contacto visual con ningún medio de protección contra incendios de utilización manual. Vale. Voy a hacer una cosa aquí. Voy a poner una vía de evacuación desde aquí y le voy a dar a calcular otra vez. Bueno, y veis que aquí nos dice que no tenemos contacto visual y aquí veis que lo vuelve a decir el tema de que no hay contacto visual con ningún medio de protección contra incendios, que es lo que os decía antes, ¿vale? Es lo que os decía del tema del extintor. Entonces el extintor este vamos a ponerlo aquí. Vamos a borrar este. Y aquí vamos a poner señalización. ¿Vale? Simplemente la señalización vamos a definir el tamaño que tiene. Si es 210 por 210, 420, bueno, en este caso 210 ves que la distancia de observación de hasta 10 metros, que bueno, vendría a ser nuestro caso, ¿no? Más o menos. Podríamos poner una aquí y otra aquí encima, por ejemplo. Aquí vamos a poner una señalización también. Y luego aquí se entiende que al ser una vivienda, pues bueno, podríamos entender que no es necesario, ¿no? Al ser vivienda particular. Y veis ahora como que no hay contacto visual. Bueno, esto lo podríamos dejar así, ¿vale? ¿Qué otra cosa deberíamos poner aquí? Aunque no nos salga el aviso, yo lo que sí que pongo es luminarias de emergencia, ¿vale? Luminaria de emergencia estanca, que la pondríamos, bueno, tendríamos que seleccionar la que queramos. Y yo pondría una aquí, encima de la puerta de aquí, y otra aquí, por ejemplo. ¿Vale? A lo mejor aquí incluso dos, en el garaje. ¿Vale? Y como os decía al principio, esto implica que luego cuando nosotros hagamos la electricidad, si nos vamos a ver la electricidad, veis que esas luminarias ya están aquí incluidas. ¿Vale? Por eso os comentaba que mejor la electricidad lo dejéis siempre para el final, porque casi todas las instalaciones, por no decir todas, yo creo que todas algo tienen, ¿sabes? Aunque sea una pequeña bomba de recirculación. ¿Vale? Un gas, yo creo que no, ahí no tendríamos nada. ¿Vale? Casi todas tienen algún elemento que requiere de suministro eléctrico. ¿Vale? Iríamos aquí a la ficha justificativa. Perdón, es que estoy en instalación eléctrica. Iríamos a la ficha justificativa. Aquí sacamos cada una de las justificaciones. Pero esto es un poquito, no sé cómo decir, un poco ortopédico, ¿no? Lo interesante es sacarlo con el programa de memoria. ¿Vale? Podríamos ir sacando una a una y luego también podríamos sacar los planos. ¿Vale? Seleccionaríamos todo. En cubierta no tenemos nada y en planta primera no tenemos nada. Damos a aceptar. Y veis aquí lo que nos saca, ¿de acuerdo? Lo que nos saca es las vías de evacuación, extintor, la característica de las puertas, ¿no? De protección contra incendios, señalización, las luminarias y luego nos saca aquí, nos define aquí, lo que pasa es que no está en leyenda, no sé por qué. Bueno, veis que nos define, ¿vale? El local de riesgo especial, ¿vale? Tanto este de aquí que hemos dicho que era un garaje, como este de aquí que es un cuarto técnico.
Y bueno, veis que esto es muy sencillito, ¿no? Esto me dice Carlos, sistema para extracción de humo. Sistema para extracción de humo, ese yo creo recordar que lo he hecho siempre aquí. A ver, ventilador centrífugo. Yo creo que es que aquí me falta el ventilador. Es que aquí no están todos, a ver. Yo juraría que lo he hecho aquí, ¿eh? Pasa que hace mucho tiempo que no hago una para extracción de humo, Carlos. Porque aquí creo recordar que no estaba, ¿eh? Instalación. No, veis, aquí no está. Aquí están los sistemas de detección, eso sí, pero el sistema de extracción de humos, eso podríamos ir aquí y hacerlo aquí, ¿sabes? El tema de extracción. Por ejemplo, en una cocina industrial, no vamos a ir, bueno, es que esto todavía no lo hemos visto. Bueno, cuando es una cocina doméstica, en la instalación de ventilación, aquí tenemos el extractor. Ah, bueno, no, mira. A ver. Sí, pero bueno, esto es para ventilación en garajes. Sí, a lo mejor iríamos a esto, ¿eh? Carlos, a lo mejor iríamos a uno de estos. ¿Vale? Para admisión y para extracción en garaje. ¿Vale? Estamos hablando de garaje. Esto sí lo he utilizado yo. ¿Vale? Pero bueno, esto es en caso de pues de un garaje de un edificio plurifamiliar, por ejemplo, ¿no? En una vivienda particular, hombre, a no ser que tengas un garaje enorme, pero bueno, en principio no. En principio en una vivienda unifamiliar sí tenemos un problema con el tema de la ventilación, porque el código técnico te exige que si no pones ventilación mecánica tengas aberturas a una distancia de 1,5 metros de una de otra. O sea que al final, como sea un garaje en sótano, casi siempre te toca poner unas rejillas en la puerta o algo así. ¿Vale? Pero bueno, sería este caso, ¿eh? Tengo por ahí algún proyecto que lo podría mostrar, pero bueno, en otro momento. Vale, si queréis, así cosas que queráis que tratemos, a lo mejor un poquito más de detalle, si queréis me enviáis un correo a info@isict.com y me lo apunto, ¿vale? Y podemos hacer a lo mejor una sesión con cositas así un poquito, ¿vale? Que no tengan que ver con este proyecto, porque este proyecto ya veis que está muy limitado, ¿no? Es muy chiquitín. Vale. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, también podríamos sacar las mediciones, que bueno, en este caso son sencillas. Bueno, aquí son sencillitas porque al final es, pues eso, las luces de emergencia, lo veis aquí, estanca, las señalizaciones y el extintor, ¿vale? Nada más. Porque claro, las puertas y todo eso no pertenecen a esta instalación, eso sería ya del proyecto en sí, ¿vale? Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más de este tema. Vamos a ver el tema de memorias y como es un poquito ya, al final le estamos dedicando más tiempo de lo que yo pensaba, que quería hacer luego un paréntesis y tratar el tema de cómo se ponen las zonas a doble altura, que el otro día lo comentó un compañero, ¿vale? Si eso ya en la siguiente lo comentaremos. Entonces, voy a cerrar aquí y nos vamos a ir, a ver,
al de memorias, ¿vale? Vamos a memoria del proyecto según el CTE. Vale, vamos a aceptar. Y yo lo que no sé, este proyecto cuál es. Vale, este es un proyecto antiguo, digamos, anterior. Es que no recuerdo si llegamos a hacer algo. Vale, general. No, yo creo que no hicimos la memoria. Bueno, pues aquí vamos a definir un nuevo archivo, memoria, seminarios. No sé si este programa lo he mostrado antes, no lo sé. A ver, 10, 18. Bueno, si no lo he mostrado, este es el programa del módulo de memorias de Zipe y nosotros lo que hacemos es generamos un archivo de memoria donde vamos definiendo nuestro proyecto y lo bueno que tiene es que le podemos hacer llamadas a los diferentes módulos del programa. Podemos hacer una llamada al programa a CIPECAM-MEP para las instalaciones, podemos hacer una llamada a CIPECAP para las estructuras, podemos hacer una llamada a Arquímedes para el tema de mediciones, al de estudio de seguridad y salud, y entonces al final lo que podemos hacer, lo que conseguimos es hacer un documento que es coherente, ¿no? Que es un único documento que engloba todo el trabajo que hemos hecho en los diferentes módulos y realmente es una herramienta muy potente, ¿vale? Porque podemos hacer una memoria rápidamente. Bueno, rápidamente, al final rápidamente te lleva 2 días. Ya sabéis que las cosas rápidas en nuestro campo siempre son varios días. Pero lo que sí conseguimos es que sea un documento coherente, no tener el típico documento que se veía antes, que bueno, que la memoria a lo mejor decía alguna cosa, la medición es otra, la memoria de instalación es otra, entonces, bueno, ¿vale? Entonces, simplemente nosotros tenemos, este es el documento, digamos, este es el archivo, y iríamos definiendo nuestro proyecto, ¿vale? Proyecto, pues vamos a poner aquí vivienda unifamiliar. Yo creo que esto era en Sonseca, ¿vale? Aquí definimos tipo de proyecto vivienda unifamiliar, le ponemos aquí, vamos a poner planta 1, iríamos definiendo las plantas, iríamos describiendo todo esto, ¿vale? Y bueno, le decimos que venga. Cada vez que hemos revisado algo, le decimos que nos lo cierre y ya no lo podamos tocar, ¿vale? Podemos tocarlo si lo abrimos, pero bueno, ya está revisado. Emplazamiento, pues bueno, vamos aquí, Toledo, pues Sonseca hemos dicho, ¿vale? Pues revisado, agentes, iríamos definiendo los agentes, proyectistas, constructores, etcétera. Marco legal aplicable. Esto es interesante porque nosotros aquí le podemos decir qué apartados del código técnico no son de aplicación. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en seguridad de utilización, pues a lo mejor aquí el SUA4, seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, no es aplicable y podemos hacer aquí no es aplicable al tratarse de vivienda unifamiliar, por ejemplo, ¿no? Bueno, iríamos viéndolo. Frente al riesgo de ahogamiento, pues igual, ¿vale? Porque no tenemos piscina, por ejemplo, ¿vale? Iríamos viendo cada uno de esos temas y luego ya seguiríamos. Elementos constructivos. Bueno, lo interesante. Llegamos a un momento en el que le decimos, mira,
el presupuesto de Arquímedes me lo coges de este archivo que te voy a decir, ¿vale? Seminario, mira, aquí tenemos uno. Bueno, pues el Arquímedes me lo sacas de ahí. A ver, qué dice que no responde. Vale. Me dice que lo había grabado con una versión 2017 anterior. Vale. Bueno, le hemos dicho que ese es el archivo, nuestro archivo de presupuesto, por ejemplo, ¿no? Y lo vamos a cerrar. CIPECAMED. Bueno, pues vamos a irnos a seminario, que es este, y ya lo cerramos. Vale. Iríamos aquí, CIPECAD y bueno, todo esto. Veis aquí, generador de presupuesto, todo. Entonces, nos vamos ahora a proyecto básico y de ejecución. Vamos a saltarnos proyecto básico, aunque aquí vemos, como os dije al principio, que en proyecto básico sí nos exigen incluir el cumplimiento de seguridad en caso de incendio. Y veis aquí que en seguridad en caso de incendio lo hemos definido mediante obra asociada, que es la obra CIPECAM-MEP, que es la que estábamos trabajando antes. ¿Vale? Y claro, aquí ¿qué sucede? Que nos da, todo esto lo cumplimos, muy bien, pero nos queda pendiente la resistencia al fuego de la estructura, como os comenté al principio. Entonces, simplemente seleccionamos ahí y le decimos que lo haga, que lo justifique mediante obra asociada, pero en este caso vamos a decir CIPECAM-MEP. Si hubiéramos hecho el CIPECAD, pues bueno, pues lo cogeríamos ese, pero como hemos hecho en CIPECAM-MEP, vamos a seleccionar ese. ¿De acuerdo? Entonces ya tendríamos todos esos aspectos de seguridad en caso de incendio, veis que ya cumplen. Ahora nos vamos al proyecto básico y de ejecución. Iríamos a memoria, cumplimiento CT, y veis aquí que hay cositas que como todavía no hemos definido, pues no cumplen. Pero sí vemos que protección frente al ruido sí está. Entonces veis que lo tenemos aquí. Seguridad en caso de incendio, pues igual. ¿Vale? Vemos que lo tenemos aquí. Protección frente al ruido y luego ya en anejos a la memoria, perdón, en cumplimiento de otros reglamentos, no, aquí, que me perdía. En anejos a la memoria, aquí vemos que podemos pulsar en estudio acústico y este es el estudio acústico que comentábamos antes, ¿vale? Si nosotros ahora le damos a imprimir, proyecto básico de ejecución y le decimos selección de documentos, aceptamos y vemos que le podemos decir que nos imprima el cumplimiento FT, seguridad en caso de incendio, protección frente al ruido y que también nos imprima el estudio acústico. ¿El RITE por qué viene? Porque como habíamos hecho, el RITE es el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. Como ya habíamos hecho la instalación de radiadores, pues bueno, pues lo tiene, ¿de acuerdo? Pero no es el objeto de este seminario. Ya lo veremos en otras ocasiones, ¿de acuerdo? Pliego de condiciones, mediciones, bueno, todo esto, pliego de condiciones, mediciones y presupuesto, esto lo coge de que le hemos dicho que ese archivo de Arquímedes que lo coja de referencia, ¿vale? Entonces, bueno, a modo de ejemplo, que lo veáis, y aquí vemos, digamos, nos va a sacar la memoria de lo que le hemos dicho. Seguridad caso de incendio, bueno, pues aquí lo veis, como os decía, que esto ya no son fichas, esto ya es un texto continuo, ¿vale? No es ir sacando ficha a ficha. Protección frente al ruido, el estudio acústico, el pliego de condiciones de ese archivo de Arquímedes que le hemos dicho que coja de referencia, y luego aquí ya las mediciones y el presupuesto, ¿no? Digamos, mediciones, bueno, también anejo de justificación de precios. Esto en vivienda en promoción privada, digamos, no suele ser preciso. Cuando es una obra para el ministerio o para la administración, pues sí pueden pedirte
el anejo de justificación de precios y otro cuadro de precio número 1, número 2, ¿vale? Pero bueno, no es nuestro caso, ¿vale? Y nada más, ya simplemente aquí lo exportaríamos en PDF, en doc o lo que queramos, ¿no? En estos formatos de aquí, ¿vale? Y nada más. Yo creo que, bueno, ha sido una vista un poco rápida, entre comillas, porque claro, esto luego tiene mucha miga, ¿de acuerdo? Depende del proyecto. Cuanto más complejo sea el proyecto, pues más se complica esto. Sobre todo, el salto importante es cuando pasamos de una vivienda unifamiliar a un edificio plurifamiliar. Ahí ya el tema de acústico y de protección frente al ruido empieza a ser un poquito más delicado, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, pues nada, muchísimas gracias. Y nada, ya sabéis, cualquier pregunta, pues en info@isict.com o en la página en isict.com/contactar. Si queréis, oye, me podéis plantear las preguntas que queráis. He de ser sincero, últimamente estoy muy liado. De hecho, hoy normalmente los seminarios los hago los martes, o sea, los miércoles, perdón, lo he adelantado ahí porque mañana tengo que entregar una práctica de un curso que estoy haciendo y el jueves me voy a Barcelona, entonces la agenda de verdad que últimamente la tengo muy apretada, ¿vale? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí y por ser comprensivos en el tema de las fechas, ¿vale? Me he visto obligado a cambiar fechas. Me pregunta Carlos si CIPECAZ es un programa BIM. Sí, sí es un programa BIM, ¿vale? Si vas, Carlos, bueno, aquí en el canal de YouTube, ¿vale? Si en YouTube ponéis ISICTE o ponéis mi nombre, Raúl Carmona, veréis que hay vídeos y hay vídeos, algún tema que he tratado, no mucho, un poquito de refilón, el tema del BIM, ¿vale? De CIPE y el BIM, ¿vale? Y bueno, en el blog, ¿no? En el blog también, supongo que estaréis suscritos y bueno, aquí en el blog tengo algún artículo pues eso, de cómo exportar a BIM, cómo importar de Revit, el tema de medición con Arquímedes sobre Revit, ¿vale? Sí, es un BIM. Vamos a ver. El tema del BIM, hay muchos programas BIM. Desgraciadamente no interactúan con no sé, con la precisión que deberían interactuar. Pero bueno, eso se están trabajando. Y sí, sí tengo compañeros que han tenido experiencias muy positivas exportando de Revit a CIPECAD, por ejemplo, ¿vale? Y nada más. Muchísimas gracias de nuevo y espero que en la próxima no me estén dando la lata, como me estaban hoy dando la lata, y estar un poquito mejor. Muchas gracias. Buenas noches.